La plaza de San Pedro está silenciosa, como si todo el Vaticano estuviera conteniendo la respiración. No hay el bullicio habitual de turistas ni el murmullo de las oraciones. Solo se escucha el viento suave y los ecos lejanos de pasos apurados. Una tensión palpable llena el aire. Miles de ojos están fijos en una sola ventana de la basílica, esperando el momento en que se anunciará un nombre que no solo cambiará el destino de la Iglesia Católica, sino también el rumbo de su papel en el mundo moderno. Cuando finalmente se revela el nombre, León XIV, una oleada de sorpresa recorre la multitud. ¿Por qué León XIV? Este nombre no es solo una elección tradicional, sino un símbolo con un profundo peso cultural y espiritual que capta inmediatamente la atención de estudiosos, teólogos y el público en general. León XIV no solo desafía las expectativas por ser un papa no italiano, sino también por ser norteamericano. Este detalle tan inesperado despierta aún más la curiosidad. ¿Qué significa este nombre en el contexto actual de la Iglesia? Si quieres conocer todos los secretos detrás de esta profecía y entender cómo este cambio histórico podría transformar el rumbo de la Iglesia, no te pierdas lo que viene. Suscríbete ahora a nuestro canal y activa las notificaciones para estar al tanto de todos los videos que tenemos preparados para ti. El Papa Francisco, al final de su papado, nos dejó una reflexión profunda que parece resonar aún más con la elección de León XIV. Estamos viendo el cumplimiento de la profecía de San Malaquías. Esta profecía, escrita en el siglo XII, predice la llegada del último papa, conocido como Petrus Romanus, Pedro el Romano. Según la profecía, el papado de este último papa estará marcado por grandes tribulaciones, seguidas por la destrucción de Roma y el fin de la Iglesia tal como la conocemos. Sin embargo, León XIV no es Pedro, ni Romano, y ese es precisamente el enigma que tenemos ante nosotros. Lo curioso de esta situación es que, aunque la profecía de San Malaquías nunca ha sido oficialmente confirmada por la Iglesia, el tema sigue siendo un misterio fascinante para muchos. A lo largo de la historia, algunos papas han sido asociados con lemas proféticos, pero nunca ha habido una figura que se ajuste perfectamente a Pedro el Romano. Y ahora, con la elección de León XIV, la pregunta resuena con fuerza. ¿Es él el último papa o simplemente el comienzo de una nueva era para la Iglesia? Ahora que conocemos los detalles de esta profecía y cómo podría afectar a la Iglesia, queremos saber tu opinión. ¿Crees que este papa será el cambio que necesita la Iglesia o simplemente más de lo mismo? Déjanos tu comentario aquí abajo. Nos encantaría leer tus pensamientos y debatir sobre este tema tan fascinante. Este misterio no solo llama la atención, sino que también invita a reflexionar sobre el papel de la Iglesia en un mundo que ha cambiado profundamente. ¿Será que la Iglesia está entrando en un periodo de transformación con la llegada de este Papa? ¿O estamos ante el final de una era en la que las expectativas de lo divino y lo humano se encuentran en una nueva perspectiva? León XIV tiene ante sí la tarea de abordar estos desafíos, llevando consigo una visión renovada de la fe y el liderazgo en un mundo cada vez más secularizado. La profecía de San Malaquías, escrita en el siglo XII por el arzobispo irlandés, sigue siendo uno de los enigmas más debatidos y fascinantes de la historia de la Iglesia Católica. Según la leyenda, San Malaquías tuvo una visión mientras visitaba Roma, en la que vio una lista de los papas que sucederían a Celestino II. Esta lista, que incluye 112 lemas, está considerada como una predicción del papado hasta el final de los tiempos. La última predicción, que menciona al Petrus Romanus, Pedro el Romano, el último papa, es la que más atención ha generado.
Según la profecía, este papa será marcado por grandes tribulaciones, y su papado concluirá con la destrucción de Roma, y para algunos, el fin de la Iglesia tal como la conocemos. A lo largo de los siglos, muchos estudiosos han intentado desentrañar el significado de la última parte de esta predicción. ¿Quién será el Petrus Romanus? Esa es la gran pregunta que ha quedado sin respuesta. Muchos teóricos han intentado asociar la figura del último papa con papas históricos, pero nunca ha sido encontrado un nombre que encaje perfectamente con esta descripción. Así, la pregunta sigue siendo un misterio. ¿Cuándo aparecerá el último papa y quién será? A lo largo de la historia, algunos papas fueron asociados a los lemas de la profecía, como el caso de Juan Pablo II, cuyo lema Labore Solis coincidió con eclipses solares. Sin embargo, la predicción sobre el Petrus Romanus sigue siendo una incógnita. Y ahora, con la elección de León XIV, la profecía vuelve a entrar en juego. ¿Es él el cumplimiento de la predicción de San Malaquías, o es algo más profundo y simbólico lo que está ocurriendo? León XIV no es Pedro y no es romano en el sentido literal, pero su elección podría representar un cumplimiento simbólico. Al venir de los Estados Unidos, un país que ha adquirido una gran influencia global en el siglo XXI, su elección no solo es geográfica, sino también un reflejo de los cambios sociales, políticos y culturales que la Iglesia está experimentando. En este contexto, León XIV podría ser el último papa, en términos de una transición hacia una nueva era para la Iglesia, en lugar de un fin literal de la misma. Su papado podría ser visto como el cierre de una era de la Iglesia tradicional, pero también el comienzo de una era más global y adaptada a los tiempos modernos. Según un informe de Pew Research Center de 2021, la práctica religiosa en Europa ha disminuido notablemente en las últimas décadas. La proporción de católicos practicantes en Europa ha caído en un 11% entre 2000 y 2020. Este dato refleja un desafío creciente para la Iglesia en un contexto global en el que la secularización sigue avanzando. La elección de un papa estadounidense como León XIV es simbólica de estos cambios, ya que la Iglesia Católica, que alguna vez fue la principal autoridad religiosa en Occidente, ahora debe encontrar nuevas formas de conectarse con los fieles en un mundo cada vez más alejado de sus enseñanzas tradicionales. León XIV tiene la tarea de liderar la Iglesia no solo como un símbolo de la tradición, sino como un líder que debe renovar la fe y adaptarla a un mundo que ya no se guía por los mismos principios que en el pasado. Su pontificado será crucial para determinar si la Iglesia podrá adaptarse sin perder su esencia. El nombre de León, elegido por el nuevo Papa, no es solo una tradición, sino un símbolo profundo con raíces históricas y espirituales significativas. En la Biblia, el león se asocia con varias representaciones, desde la majestad y la fuerza de Cristo hasta la imagen del adversario, el león que ruge en busca de a quien devorar. En el caso de León XIV, el nombre representa tanto la defensa de la fe cristiana como la resistencia contra las adversidades que la Iglesia enfrenta en el siglo XXI. La referencia al león de la tribu de Judá es central en el cristianismo, especialmente en el libro del Apocalipsis, donde se describe a Cristo como el león que vence, un símbolo de poder, autoridad y victoria sobre el mal. Este león no solo representa la realeza divina de Cristo, sino que también denota su lucha y triunfo contra las fuerzas del mal. El nombre León, al ser adoptado por León XIV, conecta simbólicamente al Papa con la figura de Cristo, quien no solo es rey espiritual, sino también el vencedor de la lucha contra las fuerzas que amenazan la fe cristiana. El león, en este sentido, simboliza a alguien que no solo debe liderar con sabiduría y misericordia, sino que también debe enfrentarse con fuerza a los desafíos que surgen,
tanto internos como externos. León XIV, al elegir este nombre, se coloca en una posición en la que debe defender y proteger a la Iglesia contra las amenazas contemporáneas. En un mundo donde la secularización avanza rápidamente y las ideologías contrarias a la fe cristiana se fortalecen, el Papa debe ser fuerte, como el león que defiende su territorio y su pueblo. Al igual que Cristo es el león que trae la victoria, el león también es, en la Biblia, una representación de la amenaza espiritual. En 1 Pedro 5:8, el diablo es descrito como un león que ruge, buscando a quien devorar. Este simbolismo del león que ruge refleja las fuerzas del mal que actúan sobre los creyentes, buscando desestabilizar la fe y apartar a los fieles del camino espiritual. El desafío de León XIV, como Papa, es enfrentar ese león que ruge. En la actualidad, la Iglesia Católica no solo se enfrenta a los ataques externos del secularismo, el relativismo moral y la indiferencia religiosa, sino también a las luchas internas, como los escándalos y la pérdida de confianza entre los fieles. Al adoptar el nombre de León, León XIV asume la misión de defender la fe no solo contra las fuerzas externas que intentan destruirla, sino también contra las amenazas internas que surgen desde dentro de la Iglesia. En un contexto globalizado, donde los valores cristianos a menudo son cuestionados o ignorados, el Papa tiene la responsabilidad de ser una figura que no solo predica la paz y la misericordia, sino que también lucha contra las fuerzas que buscan destruir los fundamentos espirituales de la Iglesia. La lucha espiritual de León XIV no es solo simbólica, es una confrontación constante con las adversidades que desafían a la Iglesia en la actualidad. La misión de León XIV es doble: ser un defensor firme de la fe y al mismo tiempo promover la renovación dentro de la Iglesia. En tiempos de crisis, no basta con mantener la institución intacta. El Papa debe ser un líder capaz de revitalizar la Iglesia, fortalecer su enseñanza y adaptarla a las realidades de un mundo que se encuentra en constante cambio. Su papel no será solo ser el custodio de la tradición, sino también el líder que guía a la Iglesia en la evolución de su misión espiritual en tiempos modernos. León XIV, al elegir el nombre León, no solo hace referencia a una figura poderosa del pasado, sino que también se compromete a ser el protector de la Iglesia en tiempos de tribulación. El león no es solo un símbolo de poder, es un protector, alguien que lucha por su gente. En este sentido, León XIV tiene la tarea de guiar a la Iglesia en un mundo que, aunque cambiante, aún necesita desesperadamente la luz de la fe cristiana. La elección de León XIV como Papa no es solo una continuación del legado de los papas anteriores, sino una reafirmación de la necesidad de una Iglesia fuerte y resiliente. El nombre León es un recordatorio de que la Iglesia, en su misión de mantener la fe cristiana, debe ser capaz de resistir las adversidades y renovar la fe, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. León XIV no solo se enfrenta a desafíos internos y externos, sino que está llamado a ser un líder que, como el león, protegerá a la Iglesia y guiará a sus fieles a través de la turbulencia del siglo XXI. La elección de León XIV como Papa no es solo un cambio en el liderazgo espiritual de la Iglesia Católica, sino también un reflejo de los grandes cambios que está experimentando el mundo. El papado, históricamente centrado en Europa, especialmente en Italia, ha sido durante siglos la principal fuerza religiosa del mundo occidental. Sin embargo, en los últimos decenios, la Iglesia se enfrenta a una nueva realidad, un mundo cada vez más secularizado y pluralista, donde los valores cristianos ya no ocupan el lugar central que tuvieron en el pasado. En este contexto, la elección de un papa norteamericano es simbólica.
Estados Unidos, a pesar de ser una nación con una diversidad religiosa creciente, sigue siendo uno de los principales actores en el escenario global. León XIV, proveniente de este país, trae consigo una visión de la Iglesia que debe ir más allá de sus raíces europeas. Esta nueva fase de la Iglesia Católica debe reflejar los desafíos del siglo XXI, con una globalización acelerada, el avance de la secularización, la creciente diversidad cultural y religiosa y las transformaciones sociales en curso. Uno de los mayores retos que enfrenta León XIV es el contexto secularizado en el que liderará la Iglesia. La secularización, el proceso por el cual la religión pierde su influencia en la vida pública y privada, está avanzando rápidamente en muchas partes del mundo. En Europa y América, los católicos que practican regularmente su fe han disminuido y cada vez más personas se identifican como sin religión. Según datos del Pew Research Center, entre 2000 y 2020, el número de católicos practicantes en Europa cayó un 11%, una cifra preocupante para la Iglesia. León XIV, al ser un papa proveniente de los Estados Unidos, un país con una fuerte presencia religiosa, pero también con una creciente diversidad de creencias y prácticas espirituales, tendrá que ser el líder que encuentre el equilibrio entre la tradición y la adaptación. La Iglesia ya no puede seguir adelante simplemente confiando en su base europea. Debe encontrar formas de conectar con los fieles en todo el mundo, especialmente en lugares donde la fe católica está perdiendo terreno frente a otras creencias y filosofías. León XIV tiene la misión de renovar la Iglesia Católica para que siga siendo relevante en un mundo que está cambiando rápidamente. A medida que la secularización se extiende y el escepticismo crece, la Iglesia necesita ofrecer respuestas espirituales claras y significativas. Esto no significa abandonar sus enseñanzas fundamentales, sino adaptar la forma en que esas enseñanzas se comunican a las nuevas generaciones y a los nuevos contextos culturales. Como Papa, León XIV tiene que ser un líder que no solo mantenga la unidad interna de la Iglesia, sino que también restablezca su relevancia ante el mundo moderno. Su liderazgo será crucial para revitalizar la fe en aquellos que han perdido la conexión con la Iglesia, especialmente en un contexto donde la fe y las creencias religiosas a menudo quedan relegadas a un segundo plano frente a cuestiones materiales, tecnológicas y sociales. León XIV no solo tiene que hacer frente a los desafíos internos de la Iglesia, sino también a la competencia de otras religiones y a la creciente diversidad religiosa global. Vivimos en un mundo interconectado, donde las ideologías, las creencias y las culturas se mezclan de manera nunca antes vista. Para que la Iglesia Católica siga siendo una fuerza espiritual global, León XIV necesitará ser un papa que promueva un mensaje de unidad y paz, pero también de firmeza en los principios cristianos. La misión de la Iglesia Católica no es solo predicar el Evangelio, sino también ofrecer una guía moral en un mundo cada vez más incierto. León XIV debe ser el líder que encarne la visión global de la Iglesia, capaz de comprender y abordar los problemas universales de la humanidad, como la pobreza, la injusticia social, el medio ambiente y la paz. Su liderazgo será clave para que la Iglesia continúe siendo una luz de esperanza para las personas de todo el mundo, especialmente en países donde la fe católica está en declive. León XIV representa no solo el liderazgo espiritual de la Iglesia Católica, sino también una nueva etapa en la historia de la Iglesia en el mundo globalizado del siglo XXI. Su elección subraya la necesidad de la Iglesia de adaptarse a un mundo que cambia rápidamente, sin perder su esencia. El Papa León XIV
tiene la responsabilidad de renovar la Iglesia, de hacerla relevante y de mantenerla como un faro de esperanza y fe en un tiempo lleno de desafíos espirituales y sociales. En este mundo interconectado y diverso, León XIV puede ser el Papa que guía a la Iglesia hacia una nueva era, manteniendo sus principios fundamentales mientras responde a las necesidades del presente y del futuro. El desafío es grande, pero su liderazgo, inspirado en la fuerza del león y en la sabiduría de las enseñanzas cristianas, podría marcar un nuevo comienzo para la Iglesia Católica. Si este análisis te ha sorprendido o hecho pensar, queremos saber que lo valoras. Tu like es muy importante para que sigamos trayéndote contenido relevante y de calidad sobre temas que realmente importan. Si te ha gustado, dale like y apóyanos para seguir creciendo. León XIV no solo está llamado a mantener la Iglesia intacta, sino a renovar su misión espiritual en un mundo que está pasando por grandes transformaciones. La secularización, el escepticismo generalizado y el aumento de nuevas ideologías son desafíos que amenazan con debilitar la influencia de la Iglesia Católica. En este sentido, la elección de León XIV no solo es significativa por su origen norteamericano, sino también por el momento histórico en el que se produce, un momento de crisis interna dentro de la Iglesia y de un mundo cada vez más indiferente a las enseñanzas cristianas. A pesar de los esfuerzos por mantener las tradiciones, la realidad es que el mundo moderno, con su ritmo acelerado, sus avances tecnológicos y su creciente pluralismo religioso, ha llevado a muchos a alejarse de la fe. León XIV, al asumir el papado, se enfrenta al reto de encontrar un equilibrio entre preservar los principios fundamentales de la Iglesia y adaptarlos a las nuevas necesidades espirituales de la sociedad actual. Uno de los mayores desafíos que enfrenta León XIV es cómo hacer que la Iglesia Católica siga siendo relevante para las nuevas generaciones, especialmente aquellas que han sido influenciadas por el auge de las redes sociales, la cultura digital y la información instantánea. La brecha generacional en términos de fe es cada vez más evidente. Los jóvenes, especialmente en el mundo occidental, tienden a identificarse menos con las instituciones religiosas y buscan respuestas en fuentes más diversas, desde filosofías alternativas hasta la ciencia. La respuesta de León XIV a este desafío deberá ser integral, tomando en cuenta tanto la necesidad de renovación de la doctrina como el enfoque pastoral. Deberá ofrecer una Iglesia que no se quede en los dogmas antiguos, sino que se haga presente de manera accesible, moderna y capaz de responder a las preguntas más profundas de los seres humanos. ¿Qué significa vivir una vida plena y espiritual en un mundo tan agitado y tecnológicamente avanzado? Según un informe del Pew Research Center de 2021, alrededor del 63% de los jóvenes en países como España, Argentina y México se consideran no religiosos o practican poco la religión. Este fenómeno es particularmente evidente en las zonas urbanas, donde las creencias tradicionales están siendo reemplazadas por creencias más personalizadas o una actitud más laica. Estos datos reflejan los retos que León XIV debe enfrentar para lograr que la Iglesia recupere la conexión espiritual que ha perdido con las nuevas generaciones. No solo el mundo externo plantea desafíos a León XIV, sino que también la Iglesia enfrenta conflictos internos significativos. La creciente división teológica y las tensiones sobre cuestiones como el celibato, el papel de las mujeres en la Iglesia y las reformas necesarias dentro del clero son temas que deben ser abordados. Además, el escándalo de los abusos sexuales dentro de la Iglesia ha erosionado la confianza de millones de católicos en su liderazgo. Si León XIV quiere que la Iglesia avance,
Debe confrontar estas cuestiones de frente, sin rodeos, y con el compromiso de restaurar la moral y la justicia en la institución. Para enfrentar estos desafíos, es esencial que León XIV adopte un enfoque pastoral que no se quede en la teoría, sino que se haga presente en la vida diaria de los creyentes. El Papa no solo debe ofrecer respuestas a las crisis internas, sino también restaurar la confianza y mostrar una iglesia más inclusiva y responsable. El Papa León XIV no está liderando una iglesia que se limita a un solo continente o nación. Está frente a una iglesia global, con fieles en todos los rincones del mundo, desde África y Asia hasta América Latina y Europa. En este contexto, la Iglesia necesita desarrollar una visión global que no solo sea inclusiva, sino que también reconozca las particularidades culturales y espirituales de cada región. León XIV tiene que ser un líder que entienda las realidades del mundo moderno, pero que también sepa conectar con la diversidad de creencias y tradiciones que existen dentro de la Iglesia Católica. Esto no solo implica aceptar la pluralidad, sino también encontrar formas de mantener la unidad en medio de la diversidad. Será crucial para él garantizar que la Iglesia, aunque global, no pierda su esencia, el mensaje universal del cristianismo. León XIV, en su papado, está llamado a desempeñar un papel fundamental en la transformación de la Iglesia Católica en el siglo XXI. No será el último papa que la Iglesia haya tenido, sino quizás el líder que guiará a la Iglesia hacia una nueva era. Esta era estará marcada por una fe renovada que no solo se aferrará al pasado, sino que también será capaz de adaptarse a un mundo en constante cambio. León XIV es un papa que con su elección representa tanto el cierre de una era como el inicio de una nueva etapa para la Iglesia. Él es el líder que debe afrontar los desafíos espirituales y sociales más grandes que la Iglesia ha tenido en su historia moderna. Su liderazgo será clave para asegurar que la Iglesia continúe siendo un faro de esperanza y guía espiritual en un mundo que busca respuestas más profundas que nunca. Su capacidad de adaptación y renovación será el factor que determinará el futuro de la fe católica. Si te ha interesado este video y quieres apoyar nuestro trabajo para seguir produciendo contenido de calidad, te invitamos a dejar un super thanks. Tu apoyo nos permite seguir adelante y crear más contenido que explora temas profundos y misteriosos como este. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.